Tomar contacto ahora con Martín Ortiz para que nos cuente todas las novedades que están ocurriendo ya en la convención. Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes. Día siguiente de la votación de normas transitorias en el Pleno de la Convención Constitucional y dentro de eso, tres normas bastante llamativas. Dos que se rechazaron, una que se aprobó y dentro de las dos que se rechazaron también vienen ciertas interrogantes para los días posteriores. Pero primero comencemos muy brevemente con la norma que se aprobó ayer y que incluso el presidente de la República, Gabriel Boric, también mencionó en su cuenta de Twitter, que tiene relación con que durante este periodo presidencial el actual mandatario, o más bien el gobierno en ejercicio, no podrá optar a la reelección inmediata. Así que dicho periodo empezará a correr, o dicha norma empezará a correr ya desde la siguiente legislatura presidencial. Ahora pasemos a lo que se vivió ayer también con dos normas bastante importantes y que generaban también bastante polémica durante los últimos días. La primera es la que tiene relación con el fin del Senado y los senadores, porque ayer se llevaba a votación y se llevaba al Pleno la norma transitoria que establecía que el 11 de marzo del 2026 todos los senadores dejaban en el ejercicio de sus funciones en aquella fecha y se llamaba también a elección o ingresaban los representantes regionales. Y también en esa fecha, el 11 de marzo del 2026, terminaba el Senado como lo conocemos hoy en día. ¿Qué pasó con eso? Ayer fue rechazada en el Pleno, vuelve a comisión, pero ese rechazo también trajo bastantes interrogantes y bastantes preguntas que no tienen respuestas también bastante claras. Una de ellas es: ¿qué va a pasar en caso que esta norma se vuelva a rechazar nuevamente una vez que ingrese al Pleno para su segunda propuesta? Porque ahí algunos aluden de que quedaría un vacío y que finalmente hay dos opciones. O todos los senadores o el Senado se van inmediatamente una vez en caso que se apruebe la nueva Constitución, o finalmente será el mismo legislador quien deberá hacer leyes para evaluar y también para ver los plazos y tiempos en los cuales el Poder Legislativo cambie entre la Cámara de las Regiones, o entre el Senado más bien, y la Cámara de las Regiones. Pero para conocer más declaraciones y más impresiones del día posterior a esta votación bastante importante en el Pleno de la Convención Constitucional, pasemos a escuchar declaraciones de los convencionales constituyentes. Si se elimina de un día para otro, las regiones verán una falta de representación. Alternativas para solucionarlo: un cambio legislativo, si el día de mañana se llegara a aprobar esta nueva Constitución de esta manera. Pero eso no es una pega bien hecha. Esa es la consecuencia de la falta de diálogo y la falta de escuchar a todas y todas dentro de este proceso constituyente. Efectivamente, no regularlo es un riesgo y entiendo que sería el mismo Congreso actual quien definiría su participación o no en el futuro sistema político, y creo que sería un error. Eso nos invita a que es muy necesario y obligatorio que realicemos una propuesta y nos pongamos de acuerdo en ese punto en particular. Bueno, ahí está la duda por parte de algunos constituyentes en qué finalmente va a suceder con el Senado y con el Poder Legislativo. Algunos, insisto, dicen que va a tener que ser el mismo Poder Legislativo quien debe instaurar las leyes en los plazos y los tiempos. Hay otros más desde la derecha que dicen que inmediatamente se dicen llamar a elecciones para conformar el nuevo Senado y también la nueva Cámara de las Regiones. Duda que también se va a ir resolviendo durante los próximos días, porque la norma que se rechazó ayer, algunos convencionales dicen que tiene un pero o un porqué. Y es el tema que vamos a mencionar ahora a continuación, que es la de los 2/3 para reformar la futura Constitución desde el periodo en que es promulgada hasta el 2026, algo que también generó bastantes polémicas durante las semanas anteriores. Hay que recordar que el Frente Amplio, Partido Comunista y sectores del colectivo socialista estaban de acuerdo con esta norma de establecer un quórum más bien elevado de 2/3, insisto, para poder reformar, en palabras simples, para poder hacer los cambios estructurales de la futura nueva Constitución en caso que sea aprobada. También fue rechazada ayer. De hecho, una de las novedades es que el mismo convencional Fernando Atria votó en contra de esta norma, siendo uno de los defensores los días anteriores de esta instancia, o más bien de esta cantidad de parlamentarios, esta cantidad de legisladores para hacer los cambios en la futura nueva Constitución. ¿Por qué decía que tiene relación con la anterior? Porque hay convencionales que dicen que esto es un gran paquete. La norma de los 2/3 también con el fin del Senado y los senadores en 2026 se deben conversar en conjunto. Entonces, si la norma del quórum se rechazó, que venía un par de capítulos adelante antes de la del Senado, ayer en la votación se rechazó, bueno, también rechacemos las del Senado, conversémoslas nuevamente, tratemos de llegar a un gran acuerdo y finalmente presentémoslas nuevamente en el Pleno. Pero también para conocer más impresiones de lo que fue el rechazo de la norma de ayer, hoy por parte de los convencionales, pasemos a escuchar palabras de ellos en torno a qué va a pasar con la norma de los 2/3 para el quórum. En principio, una fórmula de 4/7 con referéndum. O en su defecto 2/3 sin referéndum.
pero ese es parte del debate que hay que dar. A nosotros lo que nos importa, en el caso del Partido Comunista, es tener una norma clara. Y si eso se alcanza por disposiciones transitorias o en su defecto por armonización, no hay mayor cuestión. Lo que nos importa es que exista una norma con precisión. De los 2/3, la realidad es que la Comisión de Armonización no tiene pluma y no tiene goma. Por lo tanto, está solamente para poder establecer salidas en caso que existan contradicciones o en caso que existan incongruencias. La Comisión de Armonización no puede arreglar eso. Bueno, ahí recogiendo las últimas palabras del convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, donde dice, bueno, nosotros lo que queremos es establecer un quórum, independientemente si es en normas transitorias o en la Comisión de Armonización. Y esta última comisión va a tener un rol bastante importante porque ellos debiesen ver si que existen incongruencias o vacíos en torno al quórum para poder reformar la Constitución, no de forma transitoria, sino más bien permanente, como existe hoy en día, y con los vacíos que existen en las materias que se aprobaron y se rechazaron, sería vía mayoría simple, por la cual se pudieran hacer los cambios a la futura nueva Constitución. Algunos que muchos constituyentes no están de acuerdo, por eso están diciendo, bueno, Armonización debe ver este tema, debe tratar de encontrar vacíos e incongruencias, y cuando encuentre vacíos, tratar de hacer las modificaciones permanentes. Y si logra hacerlo, Armonización, normas transitorias quedaría a un lado y finalmente ellos dejarían el tema de los 2/3 y no podrían hacerles modificación al tema de la nueva Constitución, Humberto. Está bien, vemos que es un trabajo constante y no solo eso, además que va a tardar muchísimas horas de trabajo poder resolverse. Así que vamos a estar atentos a esta jornada, tú te quedas ahí, sabemos, Martín, cubriendo todo este tema. Cualquier información, cualquier novedad, volvemos a tomar contacto contigo. Buenas tardes. Y un vasito de agua.